Ok, yo creo que yo no veo bien, así que voy a ir por acá. Y así. Ok. Entonces, bueno, muy feliz de estar acá de nuevo. Acercarme. Entonces pensé cuando cuando me despedí de ustedes, estaba en los primeros meses de mi proyecto de iniciación. Entonces, y ahora estoy en teoría finalizando, finalizando el proyecto. Entonces pensé traer lo que he hecho en estos 2 años y medio, algunos resultados finales. Bueno, siempre abierta a sugerencias, cómo se puede mejorar, y algunos todavía resultados preliminares de algunos de los objetivos. Entonces, bueno, exposiciones ambientales en la ciudad y sus efectos en el parto pretérmino, evidencia del Chile. ¿Cuáles exposiciones ambientales? Yo voy a hablar de, tal vez debería haber cambiado el orden acá, pero mi plan original cuando postulé era partir con contaminación atmosférica, porque en ese momento es lo que más había hecho. Sin embargo, por la experiencia acá, que adjudiqué ese primer proyecto interuniversitario, me fui y estudié temperaturas extremas. Entonces, en el camino fui cambiando. Entonces, tengo más como resultados finales para mostrarles hoy de temperatura extrema. Pero también como un poco para promocionar o dar gracias. También es el momento de dar gracias a ese pequeño fondo que pudimos hacer cosas y realmente funcionó para el propósito que se anuncia, para juntar personas que nunca habían trabajado juntos para armar algo chico pero potente. Así que lo hicimos y eso me empujó a estudiar o sentirme como cómoda partiendo con temperaturas extremas. Ok, tal vez esto ya está de más, pero ¿por qué estudiar contaminación atmosférica? Bueno, en Chile 90% de la población y 100% de nosotros, porque vivimos todos en la región metropolitana, vive en áreas urbanas donde la contaminación ambiental excede los niveles recomendados. Esto, un colega me prestó, por no decir que le robé esta imagen, me asegura que esta es una imagen real. Para mí es ChatGPT todo el rato, o sea, ninguna posibilidad. Muy amplia, demasiado. Nunca jamás he visto tantas montañas, pero bueno, él me asegura que sí, que el día, en el año que estuvo así, pero estamos más acostumbrados a una imagen así, ¿cierto? Y bueno, acá siempre mis resoluciones, como que no es mi fuerte el diseño, lo siento, pero Edgardo aquí más acostumbrado a este tipo de imágenes en el sur de Chile, donde yo partí estudiando contaminación atmosférica, donde sí o sí se conoce, es como que pan de cada día, ¿no? Contaminación atmosférica por la quema de leña en el sur de Chile. Y para efectos de contaminación atmosférica, quema de leña, el sur de Chile empieza en Buin, así. O sea, quema de leña ya es un tema. Y por parte de las temperaturas extremas, aquí solo voy a hablar de calor. Podríamos también hablar de frío, pero acá esto es también por mostrarles que esta es una super fuente de información, ArcLIN del Ministerio de Medio Ambiente, donde por una parte hablan de los riesgos climáticos, aquí me enfoco en olas de calor, históricos, ya, riesgos históricos, pero también hace una proyección hasta 2050. Y acá sale que es como que Valle Central, zona central de Chile, que algo que seguramente todos hemos escuchado, que vienen más olas de calor y van a ser más intensas las mismas olas, ¿ya?
Entonces, ejemplo, ya no van a ser 3 días consecutivos con altas temperaturas, sino 4 días, sino etcétera. Ok, y bueno, el cambio que hice cuando postulé a este proyecto era, yo estaba estudiando felizmente contaminación atmosférica y algo de arsénico en el agua potable, exposiciones ambientales, pero el giro que di era más bien entender la contaminación o poner la parte como conceptual, no solo en contaminación atmosférica, sino contaminación atmosférica como parte del cambio climático, ¿ya? Y bueno, un poco empujado por frases como esta, que el cambio climático es la mayor amenaza para la salud humana. Eh, entonces, bueno, ¿dónde entro yo? ¿Qué novedad? ¿Qué puedo aportar yo? Bueno, estudios previos o actuales de exposiciones ambientales o el estudio de los efectos en salud del cambio climático se enfocan en el riesgo diferencial entre ciertos subgrupos. Está perfecto, ¿ya? Los subgrupos clásicos que estudiamos en salud pública. ¿Cuáles son? Adultos mayores, bien, importante estudiar adultos mayores. Personas con enfermedades de base, bien, fantástico. Niños en general, pero en sí la mujer embarazada, el recién nacido, el feto en desarrollo está menos explorado. No estoy diciendo que este es el primer estudio en el mundo mundial, no, eso pasa nunca, ¿cierto? Pero hay menos información. Ok, ¿y por qué la gestante forma parte de los grupos vulnerables? Bueno, esto es un poco, no es, ustedes que me conocen saben que este no es mi expertise acá, los mecanismos biológicos, pero tienen que confiar un poco en mí, que sí hay, pero voy a transparentar que no es tan claro como que pasa esto y luego esto y así se produce o se gatilla condiciones para un parto prematuro. No es tan claro, pero estamos, o eh, las sociedades científicas están trabajando en eso actualmente, pero al parecer tiene que ver con el estado inflamatorio del embarazo en sí. Ya es un estado como medio estresado. Y agregar una exposición como una ola de calor o exposición a temperaturas extremas empuja ese estado ya agitado a un efecto negativo. ¿Ya? Y acá de calor, al parecer, tiene que ver con el flujo de sangre con la placenta. ¿Ya? Eso. Entonces, parto pretérmino, ¿por qué? Bueno, primero que es, por si acaso, es un parto antes de las 37 semanas de gestación. ¿Por qué lo estudio? Porque es frecuente entre comillas, ya 7%, 8% de los partos. Está asociado con altos costos económicos. ¿Por qué? Porque requiere muchas veces por lo menos un día más de hospitalización y ustedes seguramente bien saben, cada día de hospitalización estamos hablando de muchos ceros, ¿ya? Y para qué decir altos costos sociales también. Va en aumento, esto es consistente. Chile va en aumento, les voy a mostrar eso, y es consistente que a nivel mundial también. Y ¿por qué nos preocupa? ¿Qué importa? Además de los costos, bueno, porque es la causa más común de mortalidad infantil. Ok, entonces aquí está el título de mi superproyecto. Y avanzo. Entonces, el primer objetivo es o era evaluar la exposición al calor extremo y si esa exposición se relaciona con un riesgo diferencial de parto pretérmino. El, sí, el segundo es sobre la exposición a contaminación atmosférica. Por una parte, esto es material particulado fino o respirable, ¿ya? Y por otra parte, ozono. Ya, y lo mismo.
Y el tercer objetivo es, por una parte, es la combinación. ¿Qué pasa si hay una ola de calor y además hay niveles muy altos de ozono? ¿Ya? Pero por otra parte, agregué esta y yo como que ahora que estoy en el tercer año, como que, ¿por qué dije eso? Además de la combinación de esas dos exposiciones, considerando el entorno urbano. Entonces, bueno, les voy a mostrar ejemplos porque no lo tengo hecho todavía, pero y bienvenida a las sugerencias. Ok. Yo decidí enfocarme en las comunas urbanas de la región metropolitana como punto de partida, más bien por estas cajitas negras, ¿ya? Porque representa donde hay una estación de monitoreo de calidad de aire. Y tal vez, no sé, dependiendo de la perspectiva, ustedes dirían, ya, bien, buena cobertura, o dependiendo, mala cobertura. Hay más estaciones de monitoreo en la región metropolitana. Entonces, más fácil, entre comillas, hacer el estudio acá versus, no sé, Temuco mismo, donde hay grandes zonas, pero solo hay 3, 4 estaciones de monitoreo. Era principalmente por eso. Porque temperatura, tenemos el lujo hay información en todas las comunas de Chile. Ok, fuente de información 100% datos secundarios. Ustedes podrían, y les invito, a replicar, probar mi trabajo un poco. Ustedes lo podrían hacer. Entonces, de nacimientos, la base de datos se llama Nacimientos de DAYS. Está disponible a nivel comunal desde 92 a 2020, todos los nacimientos en Chile. Ahora que me toca dar clases en primer año, yo como que, ya, ¿en qué año nació usted? Y es como que, ya, gracias por participar, gracias por participar. Todos mis estudiantes participan, han participado en mi estudio. Tal vez aquí también, ¿ah? Sí. Mi hija está, no, Catherine dice no. Lucas. Tampoco. Por También paso el dato, temperaturas extremas, mínimas y máximas, CR2 tiene disponible, es así de fácil, un Excel, que es una serie de tiempo. Y contaminación de zinc. Voy a dar más información a continuación. El periodo varía dependiendo de la pregunta de investigación, pero para calor yo utilicé lo máximo que podía, entonces 91 a 2019, casi 1 millón de partos. Yo hice un filtro para ver solo los partos de los meses cálidos, ¿ya? Eso es como un poco estilo, por estilo, ¿ya? Por contaminación atmosférica solo evalué 2010 a 2020, entonces, pero es todo el año. Entonces, por eso no bajé tanto de tamaño de muestra. Ok, un poco una nota más de las exposiciones. Esta es una super fuente, como que les invito a todos, si quieren hacer algo con clima, está disponible y lo actualizan. Es un modelo, no es porque hay estaciones de temperatura en todas las comunas de Chile, es un modelo, pero un modelo comprobado, ¿ya? Entonces, ya mencioné, es máxima. También tiene humedad. Yo no jugué con humedad porque se supone que no, tal vez me dicen lo contrario, pero no es un gran tema la humedad en el verano acá en la región metropolitana. Entonces, por eso yo me sentí con todo el lujo de, ya, no vamos a olvidar de esta variable, pero en otro contexto tal vez sí. Es importante. Oye, una pregunta, o sea, Sí. Pues, pero máxima, Ajá. considerando, o sea, que por ejemplo cada año la máxima es más máxima. ¿Eso cómo lo consideraste? Claro, sí, es así, pero esta fuente son
estimaciones diarias. Entonces, eso está. Entonces, ¿cómo lo controlo? Pongo literalmente el año en el modelo para controlar esas tendencias de largo plazo. Sí, porque me pasa lo mismo, ya van a ver, con parto pretérmino, ha ido en aumento. Entonces, por naturaleza, si mi alumno nació en, no sé, 2010, por naturaleza, más probabilidad de haber nacido parto pretérmino por el año. Sí. Ok, y usando esta serie de tiempo, uno puede jugar a calcular distintas métricas, que es ideal porque para mi sorpresa, cuando empecé a trabajar en temperatura, me llevó la sorpresa que no hay una definición estándar, que es de qué es una ola de calor. Ni siquiera acá en Chile, distintas regiones lo definen diferente. Entonces, como, dolor de cabeza, pero no, es jugar un poco con la matemática, nada más. Entonces, en la investigación suele calcular todas para poder comparar, ¿ya? Con distintos países, entre Chile, etc. Entonces, yo calculé estas métricas: 2, 3, 4 días consecutivos con más de 30 grados como una temperatura absoluta. Luego, temperaturas relativas, mayor al percentil 90, 95, 99, y una métrica extra que yo no conocía, pero cosas de la vida, que me invitaron a una reunión con un estudiante de pasantía que venía de España que estaba aplicando esta métrica. Yo, bueno, dale, vamos, lo calculamos también. Factor de calor excesivo. ¿Qué es? ¿Qué es? Es temperatura relativa, temperatura histórica, percentiles 90, pero un poco apuntando que ya, bueno, que uno va en aumento, esas temperaturas extremas o percentil 90 en el tiempo, pero también tal vez el cuerpo, si es un cambio más brusco en el último tiempo, en los últimos 30 días, es más difícil acostumbrar o es más fácil, no sabemos, pero un poco como hacernos cargo de esa aclimatación. Un poco. Usan esta métrica en Australia para sus alertas porque han visto que predice mejor la mortalidad. ¿Ya? Entonces eso fue como, este estudiante español, como eso fue su argumento, yo ya listo, te compro, ok. Y en términos de contaminación atmosférica, se me olvidó decirlo antes o salté, dióxido de nitrógeno, que es como un trazador, o no trazador, pero es como proxy para transporte, para vehículos, contaminación de vehículos, ¿ya? Material particulado, dióxido de nitrógeno se comporta muy similar. En Santiago suben en el invierno, bajan en el verano, y ozono al revés, sube en el verano porque es un contaminante secundario que se produce con los rayos del sol. Entonces, más sol, más ozono, más en el verano. Ok, aquí trabajé con dos exalumnos excelentes porque tal vez ya lo estaban pensando, pero yo ya mostré, las cajitas representan donde hay estaciones de monitoreo, pero perfecto para las mujeres en las Condes, pero ¿qué hago con las mujeres en Peñalolén? ¿Qué hago con la cisterna? ¿Qué hago? Tomo una decisión, no sé, aplico para la mujer en Maipú, le doy el valor de Cerrillos o cómo. Entonces, o sea, en las otras comunas no hay. No hay. Ni en San Miguel, ni en San Joaquín. Claro. Entonces, por ejemplo, como paréntesis, para el trabajo interuniversitario que hice, yo dije, no tengo tiempo para pensar en esto, hay súper poco tiempo, chao. Solo uso las mujeres donde hay una estación y me olvido del resto. Es una opción. Lo que decidí hacer acá, a ver, ¿lo muestro? No, no lo muestro, pero son modelos de interpolación. Entonces, lo que se hace, hicimos dos distintos, por eso dos estudiantes,
Uno es para la mujer de Peñalolén, yo tomo los 4 o 5 estaciones más cercanos y pondero según la distancia. Entonces, aquí al parecer la Florida es más cerca de Peñalolén, entonces pesa más ese valor. Pero no está tan lejos Puente Alto, entonces tomo esa estimación, pero lo pondero menos, o sea, da menos peso a eso. O sea que la población de Peñalolén tiene la estimación de la Florida. Tiene una combinación de los 4 más cercanos. Sí. De 4. De 4, en un radio de 15 kilómetros. Entonces, ahí no sé, yo he vivido acá mucho tiempo, pero no tanto. Entonces, Peñalolén a Cerro Navia es más de 15 kilómetros. Sí. Sí, entonces no entra Cerro Navia en la estimación de esta gestante. Santiago sí. Pero seguramente Santiago sí, Independencia sí. Ya. Ese es un método por la distancia y otro es muy parecido, pero usando más estadística espacial, Kriging se llama, ¿ya? Los dos son métodos de interpolación, ¿ya? Y para mi sorpresa dan resultados mega similares entre ellos. Entonces es un poco opción. Obviamente el que hizo Kriging siempre usa Kriging y él como que más también suave, como que cualquiera, da lo mismo. Ok. El análisis, sí, lo que les voy a mostrar es un poco análisis descriptivo, espacial y temporal. Los modelos que voy a mostrar son modelos de Cox, entonces voy a mostrar hazard ratio con sus intervalos de confianza. Estudié un poco ventanas de susceptibilidad para calor. Esto es coherente con la literatura, no porque se me ocurrió a mí. Se ve que al parecer el calor actúa como un gatillante de corto plazo. Entonces, estudio exposiciones en el último mes y la última semana. Contaminación. La evidencia está un poco mixta, entonces yo estudio por semana de gestación, porque no hay todavía como un consenso que diga siempre pasa en el primer trimestre o el tercer trimestre es más de riesgo una exposición a este contaminante, así que estudio las semanas. Pero, perdón, entonces, dependiendo del nivel de contaminación, lo mides por semana. Sí. Y después ves en qué momento del embarazo está. Claro, lo que hago es re simple. La base de datos de nacimiento de DEIS tiene fecha de parto, fecha de nacimiento, edad gestacional. Entonces, con esos 2 simples datos, yo puedo calcular toda la ventana. ¿Cuál fue la semana? 1, 2, 3, 4, y también puedo colapsar o no, trimestre 1, 2, 3. Y ahí identificas cuando hubo más contaminación y ves en qué momento. Hago el cruce, hago el cruce con temperatura, ola de calor y lo mismo con contaminación. En olas de calor es un sí o no. En el último mes, antes que en la fecha del parto, hubo o no una ola de calor, sí o no. Y yo solo especifiqué sí o no. No está la información, pero no lo analizamos así. ¿Cuántas? ¿2, 3, 4? ¿Y la respuesta del reparto también es binaria o es Binaria. cuánto? Sí, binaria. Sí, otra idea, algunos han dicho como semanas, por cada aumento, no sé. Cada semana. Sí, reduce la semana del total de embarazo. Uno en teoría podría hacerlo de esa forma. Pero como parto preterminado, todos los médicos me dicen que no, me da lo mismo que si es 38 o 39. Necesito saber si es parto pretérmino, sí o no. Como que es útil para eso. ¿Ya es pretérmino? No, menos de 37. Ya, menos de 37. Yo no soy médico, pero supondría que 36 es menos serio que 30. Es así. Claro, entonces si dices pretérmino no sabes si fueron 30 o 36. O sea, sabemos, pero no lo calculamos así.
yo solo voy a mostrar hoy los resultados como principales, pero que es parto predeterminado, ¿Sí o no? sí o no, pero también lo hicimos voy a mostrar los descriptivos para, hay muy parto predeterminado, es literalmente very preterm, así la definición. Pero lo que me pasa, aún con casi 1 millón de partos, es tan infrecuente que los intervalos de confianza, así, entonces, aún así, como que no logro ver mucho, Sí. pero siempre lo hacemos, pero supplementary, sí. Ok. Ahora resultados. Estos son primero, lo que justo estaba diciendo, como primero descriptivo. Esto es un poco un colega llamado en la mañana como sanity check, como que va en aumento, ok, ya bien, porque eso es lo que toda la literatura dice. Entonces, parto pretérmino, menos de 30 semanas, muy parto pretérmino, 28 a 32 también, pero mira, es como que muy poco frecuente. 32 a 33 también, y esto aquí lleva la gran parte. La gran mayoría de los partos pretérminos en Chile y en muchas partes del mundo son a la semana 36, semana 35. Esto es en Chile. Estos son resultados de mis alumnos, de ustedes, de la región metropolitana en estos años. Sí. ¿Ya? Oye, ¿cuánto de esa tendencia que con el tiempo han aumentado los partos pretérminos puede deberse a la edad de gestación? Sí, es un factor. Tengo estos mismos gráficos por edad de la madre, pero pucha, no lo publicamos en este artículo, pero es algo que recién, este lunes, le dije a Ismael que trabaja conmigo, hay que publicar eso porque obtener una gráfica, pero sí, vemos que ha aumentado. Parto pretérmino se relaciona a los dos extremos de la edad, entonces mujeres muy joven o muy mayor. Ya, pero en Chile, tanto como en Estados Unidos, ha bajado mucho. Bueno, aquí tenemos una experta acá, hablando yo. Y también influye el número de partos, si es primípara o multi. Lo que más influye, Catherine, es si has tenido un parto prematuro antes o no. Ninguna de esas dos variables tengo, porque es un conteo, básicamente conteo a nivel individual, pero yo no tengo cómo saber que esta fila acá es la misma mujer que la fila hace 2 años, no tengo cómo saberlo. Una pregunta, quizás lo mencionaste antes, pero teóricamente el efecto de la contaminación y de la, ¿cuál es el otro? Temperatura, sí. ¿Debiera aumentar como linealmente las probabilidades? ¿O hay ciertos umbrales donde uno debería esperar? ¿O distribuciones no lineales, por ejemplo, en el efecto? Ya, no, buenísima la pregunta. Yo creo que para simplificar o como punto de partida tendemos a pensar que es lineal, pero yo sospecho que no es así. De hecho, ahí volvemos a esta pregunta cuando les muestro los resultados. ¿Ya? Ok, eso es un poco de... La única variable individual que tú tienes de las mujeres es solamente la edad, la edad de la mujer cuando yo... tengo un poco más. Está la edad madre y padre. Educación, ocupación, yo lo simplifico porque tal vez porque soy floja, pero es ocupada, no ocupada, porque la lista es así, como que yo no sé qué hacer con esa variable. ¿Qué factor de riesgo como a nivel individual existe? Tienes obesidad. Nacionalidad. Eso me lo tienes. No, mira, en las actualizaciones de este base de datos está chilena, no chilena. Está. No sé cuándo empezó, pero lo que hago ahora es, ustedes bien saben, hay un desfase cuando publican estos datos. Claro. Yo tengo hasta 2020 porque en el momento que pedí los datos era 2023 o algo así, ya.
Entonces, ¿qué hago? Todos los años solicito y las últimas bases de datos viene con esa variable. Es como que, sorpresa, pero como no la tengo antes, nunca hago nada con esa variable. Hay que hacer algo. Hay que Sí. hacer algo. La media de edad de la madre en esa población es menor. Yo también creo. Creo que hay Sí. papers de eso, Nicolás. Sí. Sí. Y bueno, la gran variable también es comuna de residencia. Esa sobre la edad, por ejemplo, del perfil de los migrantes acá, o sea que habría que verlo un poco. ¿Cuál es el perfil de migrante que domina ahora mismo la migración, ¿no? Venezolana? Sí. Pero, por ejemplo, las venezolanas que vienen acá tienen más edad que las venezolanas que van a Colombia o que van a Perú. Entonces hay que ver también ese perfil de migrantes, ¿no? Porque tienen más edad, o sea, en el umbral de 30 y más. Entonces, claro, habría que comparar cuál es la edad promedio de la chilena. Ok. Resultados, temperatura extrema. Esto es la región metropolitana, Lo Barnechea, Santiago Centro, por ahí. Entonces, cuando yo calculo que es el percentil 95, realidad es totalmente diferente. O sea, para Lo Barnechea, una ola de calor, percentil 95 son 20 grados. Versus Es verdad. unas comunas, Imagínate. Quilicura es una norponiente, hay 14 grados de diferencia. Oye, ¿y las áreas verdes? No consideré en este momento, pero entiendo que tiene mucho que ver, porque estos justamente son comunes como más industria, más cemento. Eso no es Santiago. Pero esto, aeropuerto es acá, me parece que aquí. No es. Yo. No es en Quilicura. Probablemente Colina o Iquitos, no sé. Titil no incluí, porque son las comunas urbanas, nada más. Soy urbano. Yo voy a mostrar dos ejemplos, entonces para también como enfocarnos en estas diferencias. Entonces, bueno, los colores tal vez no se aprecian, bueno, no tan mal. Acá, en Las Condes, si uso la métrica 3 días consecutivos mayor a 30 grados, al parecer, por los colores, es la ola de calor más común. Pero hay años que no pasa, hay años que son más calurosos que otros, perfecto. Y hay algunos años como muy calurosos, con 3 días más de percentil 95. Y esto es como una foto del último verano o meses cálidos que tengo, noviembre 2020 hasta marzo de 2021. Y uno ve acá, temperatura máxima, no pasa, ese año en particular, no pasa los 30 grados, ¿ya? En Las Condes. En Las Condes. Cambiamos, Quilicura. Wow. Totalmente diferente. Al igual, tal vez que Las Condes, el más común es 3 días o más, 30 grados o más, pero no se salva ni un año. O sea, y bueno, también algo como más cambio climático. Si tuviéramos que dibujar una recta, sí, va en aumento, tanto en Las Condes como en Quilicura, pero mucho más exagerado acá. Y misma figura del último verano, no, todo el verano mayor a 30 grados. Ok, y ahora, ¿tiene que ver o no tiene que ver? ¿A qué venimos, Estela? Como dinos. Ok, primero, ¿qué se espera ver? Esto es un trabajo de una colega, amiga de California, mi querida California aquí. Entonces, ella muestra que un poco mis mapas inspiradas en sus mapas, obvio, sí, o copiadas, se puede decir, ¿ya? Ok, ¿qué muestra ella? Un aumento en el riesgo y mientras más severa la ola de calor, mayor el riesgo, ¿ya? Ok, ¿qué encontré yo? ¡Chan!
encontré la exposición a temperatura exacta, 2, 3, 4 días consecutivos con temperaturas 30 grados o más, fuertemente significativo, protector. Pero, Yo, ¿Determinó? protector. Riesgo. Disminuye el riesgo. Y yo, ¿qué hice mal? Dios mío, ¿qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo buscando el error en el código, no hay. Entonces, bueno, la explicación que dimos, bueno, una acotación tal vez, mi colega, y depende, insisto, no hay una métrica única para ola de calor, entonces en su caso no usó una métrica con temperaturas exactas, entonces yo no puedo comparar exactamente, ¿ok? Pero bueno, la explicación que dimos como grupo de investigadores va por partes. Uno, autocuidado. Entonces, que al saber, mañana va a ser 34 grados, te quedas en casa. O sea, teniendo 36 semanas de embarazo, te quedas en casa. No así para, el percentil 95 va a ser fuerte mañana. ¿Qué significa eso? Como que no entendemos eso, pero temperaturas exactas sí entendemos. De nuevo, mi colega en California no hizo este análisis exactamente, pero aproveché de hacer un poco así a mi país, de que tal vez la mujer chilena embarazada está particularmente habilitada para quedarse en casa al final de su embarazo por la política de prenatal que hay acá y no hay en mi país. Y eso, los resultados los viste por ocupadas y no ocupadas, y igual. Controlamos, nunca nos enfocamos, pero es una... Por esto de, no, claro, si ella está en el prenatal, ella se puede quedar en casa, pero si ella no está ocupada, Sí, eh, sí, no tiene, sí, eso sí, yo dejé claro que no, las mujeres tienen derecho a este beneficio. Sin embargo, no sé, de ustedes qué opinan, pero hay un poco una cultura de cuidado de la mujer embarazada. Hay una cultura y que a lo mejor como proyección de esta investigación hacer un estudio cualitativo de preguntar cómo las mujeres embarazadas se cuidan en Chile, porque Sí, también existe todo este tema de la red y culturalmente acá como que el embarazo es importante Sí. y el medio colabora para que nos cuidemos cuando Sí. estamos embarazadas. O sea, estoy súper de acuerdo. y también, bueno, perdón. Perdón. Esto de la predicción de salud FONASA, el SAPRE, Lamentablemente no está ese dato. Si tú corres el modelo con las temperaturas relativas, se pierde el efecto. Ok, vamos para allá. Ya. Entonces yo dije, no, ¿cómo puede ser? Avanzamos, vamos, ya. Temperaturas relativas. Estos son, ok, ¿cómo se lee eso por si acaso? Arriba para abajo, percentil 90, 2 días, 3 días, 4 días. Luego saltamos 95, 2, 3, 4, ya, 99. Última semana, último mes. Entonces, aquí vemos que se mantiene algo de protector, pero no sé de ustedes, pero mientras más vamos como ola de calor más extrema, por último, estamos llegando a un factor de riesgo y alguno que otro significativo. Entonces, ninguna poca diferencia. Entonces, aquí va mi argumento de que por qué el anterior, temperatura exactas, fuertemente protector y acá nada. Bueno, porque entendemos mejor qué es 30 grados y no tanto, no sé si hay una alerta de qué tiene que ver. O sea, ok. Y mi última esperanza fue como, ok, este español que estuvo de acá de pasantía, apliqué su métrica. Perdón. Primero, porque esto sí, era poder comparar con mi colega en California. Entonces, ¿por qué? Porque ella sí y yo no.
Bueno, una interpretación es que peras y manzanas en términos de clima. Entonces, ella, si bien su percentil 95, el rango 20, ya lo van a echar, visto, lo tengo, pero el más alto, estas Imperial Valley, acá, esto es Tijuana, Mexicali. 46 y yo llego a mi máximo que 34. Sí. Entonces, a la pregunta de Diego de antes, yo siento que tiene que ver algo de umbral ahí, que sí, percentil 95, pero después de qué temperatura. Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, hay distintos análisis que uno podría imaginar, pero ¿qué estoy haciendo ahora? Un tesista de magíster va a replicar más o menos el análisis, pero saliendo de la región metropolitana, yendo a más Valle Central, donde hace más calor. Chillán, Talca, los Andes. ¿Ah? Bueno, entonces eso es una idea que él va a explorar o va a salir, sí, y puedo mencionar otros que va a agregar. Ok, y ahora sí, la última métrica, factor de exceso de calor. Aquí sí, vimos el efecto. Igual reconozco que estos, sí, bien, es significativo, perfecto, pero magnitud de efecto chiquitito, chiquitito. En general, un aumento de 1%, 2%, 3%, ya, es muy chico. Ahora, en general, epidemiología ambiental, estos son, o sea, nos movemos en estos rangos, ¿ya? La única excepción en mis 20 años de carrera es arsénico. ¿Ya? Arsénico es la única excepción, pero contaminación atmosférica, súper como que sí, va. Pero lo que pasa es que, bueno, contaminación atmosférica, todos respiramos, entonces 100% de la población está expuesta. Entonces, magnitud de efecto chico importa mucho. ¿No? Entonces, bueno, nuestro caso, el uso de una métrica que incluye tanto temperaturas históricas como la aclimatación más reciente proporcionó un enfoque matizado. Tal vez tal vez para la región metropolitana que tiene un clima más suave, aunque nos quejamos todos en el verano que hace mucho calor. No tanto, ¿ya? Entonces, tal vez para un clima más templado necesitamos una métrica particular, ¿ya? Ok, entonces, bueno, el artículo ahí está. Yo sé que ya llevo como 2 horas hablando, pero tengo todavía de contaminación, no sé qué hora es. Sí, yo son las 5 para las 3. Sí, ¿viste? Sí. Sí. No sé, ustedes sí. ¿Viste? Yo hablé mucho. Sí. Yo hablo mucho. Ok, pasamos más rápido a contaminación atmosférica. Primero lo descriptivo. Ok, esto es un poco para hacer algo parecido a lo que mostré de comparar ciertas comunas. Yo mencioné que usé 2 métodos, Kriging y esto es inverse distance weighting, ¿ya? Entonces, pero una cosa que pueden apreciar, yo ya les adelanté, son muy similares, ¿ya? Entonces, elige cualquiera para ver. Otra cosa que se puede apreciar, no hay tanta diferencia por comunas, no como lo que mostré para temperatura. O sea, hay diferencia, obvio, pero no tanto. Y también como lo que esperamos y se cumplió, por suerte, mayores niveles de material particulado, NO2 en el invierno, ¿ya? Y mayores, a diferencia, bueno, se tapa ahí, pero para el verano de ozono. Es mayor en invierno, se concentra más. Estos en invierno, claro, y este en verano. Entonces, poca variabilidad espacial. Ahora, ¿qué tal? Creo que el siguiente es... y ahora, ¿qué dice acá?
Un poco como para apreciar, esto es la norma chilena y esto es la recomendación mundial de la salud. Muy interesante. ¿Ya? Entonces, pero si empezamos aquí abajo, ozono, no estamos mal para ozono. Ok, ya, bien. Perfecto. NO2, al parecer no está, bueno, estamos cumpliendo la norma chilena, ok, no así la recomendación de la OMS, mucho menos en el invierno, pero no así para material particulado, no estamos ni cumpliendo la norma chilena. Por eso hay un plan de descontaminación en la región metropolitana. ¿Ya? Ok. Ok, y ahora un poco la parte temporal. Yo ya hablé que no hay aquí no vemos tantos colores diferentes en las comunas. Perfecto. Queremos ir más hacia lo verde. Entonces, grandes rasgos, vemos que no hay verde. No hay verde. Ok, ¿hay algo de amarillo? Tal vez. ¿Cuándo? 2020. Ya. Cuando primero vi eso, yo dije, bien, vamos. Esto es efecto COVID. Mejoró mucho la calidad de aire. Obvio, si no había nadie afuera. Sí, y se nota. Un efecto mundial también. Sí, Ciudades muy transitadas, como Barcelona, con mucho turismo. sí, mejoró la calidad de aire. Entonces, bueno, esa es nuestra realidad de esto es material particulado. 2016 también es interesante. No, Sí, Muy sí, poco, ¿no? muy, como un año particularmente malo. morado mal, ¿verdad? Morado es malo. Es malo. Ahí tendríamos que hacer Sí, me gusta la conferencia. que puede ser nada que va a buscar acá. Pero ¿y ahí qué crees que pasó? Podríamos evaluar si llovió menos ese año. Una cosa también es como en uno de estos años cambió la máquina de medición. Oh, Entonces, claro. entonces, sí, Puede ser. puede ser. Oye, y sobre este indicador, hay un indicador que pondera la población con el material particulado. Algunos ponderan por habitantes. Yo, como que tal vez hablamos después, yo leo eso en algunos estudios de colegas y como que no entiendo por qué se hace. Pues. Hay preocupaciones más cuánto se contamina que qué realmente va a ser la contaminación. Porque pondera por esta, no voy a decir densidad, porque no es densidad, sino la población sujeta a riesgo. Ya, sí, algunos lo hacen. Sí, y de hecho, ahora estamos viendo con Olivia en una página gringa ¿cómo se llama la página? De You Know the Name of es una universidad que tiene información sobre el material particulado por gradillo, de Washington University. Tienen un modelo, es global. Ya. Pero no O sea, sé, pueden tener mediciones también. tienen mediciones, pero es sobre el material particulado, pero no utilizan medidores como obviamente se utiliza acá, sino que utiliza como otra cosa ambiental que es un proxy a material particulado. ¿Sí? Bueno, Y lo por que gramillas, por 100 metros cuadrados. muchos ocupan las fotos de satélite. Eso, las fotos satelitales, entonces estamos... Sí, entonces calculan cuánto es la dispersión de la foto literal que cambia, obviamente, Claro. si hay más o menos contaminación. Sí. ¿Y qué tal? Sí. ¿Qué tal? Bien, es una forma yo encuentro que es una super forma de estimar una exposición en lugares donde no hay medidores. no Sí. hay Sí. medidores. Claro. Entonces, muchas ciudades del sur de Chile tienen una estación de monitoreo, pero yo antes usaba el ejemplo de Villarrica, ahora Villarrica tiene una estación de monitoreo oficial del gobierno, pero por muchos años no. Entonces uno podría estimar con satélites. Sí, y además tiene un histórico del 2000, del 90. Entonces, Sí, hay que... habrá muchas ciudades. Entonces, yo dije,
precisamente no conocía estos métodos, obviamente tú los conoces mucho más, pero precisamente para estimar dónde no hay los medidores. Sí, yo lo encuentro genial para eso. Genial, genial. Ok. Ahora, ¿qué se espera ver sobre el efecto en parto pretérmino? Hay muchos más estudios que podría compartir. Elegí dos como favoritos, este de California y este de China, pero aquí se ve como al parecer mayor a 1 desde la semana 19, exposición. Entonces, como en el segundo trimestre hacia el final. Acá como muy consistente, de semana 20 hasta que 30 y cambia un poco dependiendo del contaminante, ¿ya? Entonces, en mi caso yo tengo PM, NO2 y ozono. Siempre es la semana 25. ¿No? Sí, como que segundo... No, hay, Nico, pero esto es cuando pasa la exposición. Entonces, exposición en la semana 20. ¿Y cómo lo calculamos? También me basé en este artículo que es exposición en la semana 20 ponderando las exposiciones anteriores. Entonces, porque la misma mujer estuvo expuesta la 19, el 18, el 17, pero pondero que la 19 pesa más que la 1. Ya, ok, claro, la más Sí. cercana tiene más peso. Wow. Ok, entonces, ¿qué encontré yo? Estos sí son datos preliminares. De nuevo, como resolución, pero azul es significativo, pero protector. Y rojo de riesgo. Entonces, material personal, veo un aumento en el riesgo al inicio y algunas semanas del tercer trimestre. NO2 fuertemente al final, el último trimestre. Y ozono, al parecer, entre el primero y el segundo. Y estos, cuando son protectores, es como que, oh, ¿qué hago con eso? Porque además no es lo mismo calor que contaminación, ¿no? Eso ya es como cómo se explica. Sí, ¿cómo se Y explica? el ozono Ajá. tiene un efecto mucho mayor para el, ¿no? Mira, todo esto, magnitud de efecto muy suave, o sea, Ah, ya, claro. pero sí, sí, Ya. Y el protector también es chiquito, ¿verdad? muy chico, muy chico. Estos son resultados preliminares, tenemos que seguir ajustando. ¿Son modelos univariados? O sea, ¿tienes una mayor predictora o más? Sí, perdón, no expliqué eso. Aquí estoy ajustando mencioné, pero no lo puse en ninguna diapositiva, los patrones de largo plazo, el año de nacimiento, el mes de nacimiento en caso de Empleo también. empleo, ocupada, no ocupada, de edad de la madre y vimos si incluir o no la comuna misma como un... Podría ser algo mixto en ese caso, como en vez de lineal, generalizado, sino que agregar dependencia entre los... Sí, Javier, intentamos, pero vimos que como que no se explicaba, no se justificaba hacerlo y además como la interpretación es más difícil. Entonces, pero lo intentamos y vimos que no valía la pena. ¿Y alguna interacción entre estas variables? Ok, vamos para allá, no tengo resultados, pero esto es la vida real, no es un laboratorio donde la gestante solo respira material particulado. No, eso no pasa. Yo ya mostré que estos como que son los mejores amigos, ¿sí? NO2 y PM. Entonces, eso es una próxima etapa también. Sí. No influye, pero ¿sabes si es primer, segundo, tercer parto? Lamentablemente no sabemos. Y eso podría afectar. Puede afectar, sí. Ya. Pero lo que más afecta es si ha tenido antes un parto pretérmino. Ya. Estaba pensando que yo sé que no tengo esta variable, pero a lo mejor
podríamos conversar luego de datos que sí tienen esa información de si es migrante en esa comuna o... La comuna total. Sí, o sea, El porcentaje de... Sí, ¿por qué pienso esto, no? Porque probablemente mujeres que no han estado expuestas a esas temperaturas o esas condiciones de material particulado en su curso de vida, pero sí estuvieron afectadas durante el embarazo, ahí puede ser que sea o sea, viendo un poco mi caso, yo tuve preeclampsia y me iban a intervenir y toda la cosa, y yo decía, no, pero yo me sentía súper bien, ¿no? Pero bueno, tuve un inflamatorio, bla, 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 y yo lo que pensaba era este tema de contaminación, pudo haber algo ambiental que Sí. me afectó de alguna manera. Claro, yo estaba ocupada, o sea, simplemente como viendo desde el punto de vista personal que a lo mejor pudiesen ser, ver un poco de explicaciones Sí, 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 en sí. esto, ¿no? Sí, sí, sí. No, preguntas hay, ¿no? Líneas para explorar. Entonces, bueno, próximos pasos que estamos haciendo, porque en sí, aunque se ve tal vez, dependiendo de la mirada, esto se ve muy cool o no, eh, no es tan novedoso esto mismo. Entonces hay que buscar una novedad. Entonces lo que estoy haciendo es calcular escenarios hipotéticos. Entonces, ¿qué hubiera pasado con el riesgo si, varita mágica, si de la nada hubiéramos cumplido la norma chilena? Sí, toda esta cohorte, no. Ahora sí, estamos cumpliendo mágicamente. ¿Cómo hubiese sido el número de partos pretérmino en ese periodo? Lo mismo cumplir las recomendaciones de la OMS o más fácil tal vez o reducir un 20%. Eso estamos trabajando actualmente. Qué bien, está trabajando en simulación. Sí, ahora como que primera vez que me estoy enfrentando con capacidad de computador, como que no corre el modelo con 1 millón de casos. Entonces tuvimos que ahí pedir favores de alguien que tiene acceso, sí, a un supercomputer. Ok, yo ya mencioné considerar la exposición simultánea de estos contaminantes. Vamos a ver si logramos hacer esto antes de cerrar el proyecto. Y lo que sí estoy trabajando es el entorno urbano. Apunta un poco a lo que tus comentarios. Una pregunta que estamos desarrollando es mediación. Sabemos que el calor mayor calor, mayor ozono. Entonces uno podría pensar, ya no, pero el efecto, el pequeño efecto que logré ver, eso es ozono, no es calor mismo. Entonces se puede hacer ese análisis. Otro es modificación de efecto, como interacción. ¿Cómo se modifica el efecto de la ola de calor o contaminación atmosférica sobre el riesgo en comunas con mucho, poco áreas verdes, con mucho, poco inmigrantes? Esto aplica para todo lo como a nivel comunal. Podríamos hacer este tipo de análisis. Bueno, yo ya estoy súper sobrepasada de tiempo, pero mencionar que me he ido fuerte en esto de ciencia abierta. Entonces, todo lo que hacemos, todos que trabajan conmigo, están obligados a poner sus datos, su análisis en un repositorio. Nosotros usamos GitHub, pero viendo que hay otros ahí. Entonces tenemos uno como madre, yo lo llamo madre, proyecto, y dentro en ese momento teníamos, ¿dónde sale? 12 repositorios como anclados, ¿ya? Y el artículo que mostré tiene su propio repositorio con todo el código. Creo que incluso subimos los datos, aunque cualquier otra persona podría bajarlos, pero bueno, lo dejamos ahí. Y bueno, organizamos este taller y me gustaría hacer otro, como para, no sé, mostrar cómo se hace y
Y eso. Entonces, bueno, para ir cerrando, encontramos evidencia de un mayor riesgo de parto pretérmino, chiquitito, pero está al evaluar distintas exposiciones ambientales. Y bueno, para mí los resultados diferentes, cuando comparo con estudios en California, eso me da más como sustento de decir, hay que seguir haciendo los estudios porque no es solo aplicar lo que se ha hecho en otras partes, como que, ok, se declara una ola de calor bajo esta circunstancia. Tal vez no, tal vez necesitamos métricas más diferentes para nuestro contexto, la región metropolitana. Algunos que me ayudaron con estos trabajos, eso. Oh, tan buenas resolución. Eso, muchas gracias. ¿Tienen preguntas, comentarios? Sí. Una pregunta y una quizás sugerencia. La primera es, ¿puede impactar, por ejemplo, la misma temperatura en un clima seco como Santiago con húmedo? Esa es la pregunta. Sí. Y lo segundo es, estaba pensando en lo que había dicho Teresita de esta variable de empleo o ocupación creo que tiene. ¿Hay algunas escalas en las cuales podrías transformar en el fondo esa ocupación a niveles socioeconómicos? Que podría, si te interesara esa... Sí. Para la segunda pregunta, primero, seguramente se puede. Como no era mi enfoque, como que no me detuve. Quizá para tu trabajo Pero futuro. sí. A mí me gustaría porque yo reconozco que estoy mal aprovechando esa variable que empieza con muchos niveles y seguramente como proxy del nivel socioeconómico, pero yo lo colapso, lo simplifico mucho. En términos de humedad, lo más probable es que sí. Yo tenía todas las intenciones, de hecho en el primer trabajo del interuniversitario a explorar humedad, era como, creo que lo pusimos como objetivo exploratorio, que no lo pusimos, pero de algo de humedad, pero porque recibí el feedback de expertos, unos que yo mostré ahí, de que, bueno, en Chile no es tan importante. Lo he pensado mucho porque estoy haciendo algunas colaboraciones con colegas en Brasil, en la parte de la Amazonas, y ahí sí, o sea, como que es súper importante. Y lo otro que sí estoy explorando, pero está llegando a nada en este momento, es temperaturas nocturnas. Entonces, una colega acá por años me ha empujado como, evalúa por favor, ahí entran otras métricas. Noches tropicales son noches cuando la temperatura mínima sobrepasa 20 grados. No hay ninguna noche tropical en estos 10 años de estudio. Entonces, pero hay otras métricas de noches cálidas, donde la temperatura mínima sobrepasa el percentil 90. Lo mismo, un poco jugar con estas métricas. Vamos para allá. Y eso sí es un temazo en sur de España. Entiendo que eso es el gran riesgo que hace 44 grados en el día, pero en la noche 22. Claro, o sea, uno no descansa en la noche. Entiendo que el fenómeno es así en otras partes, pero al parecer, por lo menos en la región metropolitana, no es tan así, ¿no? Yo pensar que tal vez la comuna donde alguien trabaja es más importante que la comuna de residencia. Sí, y eso es una gran limitación del trabajo. Yo tengo una comuna de residencia con todos los supuestos que eso implica, que reportó bien, que no cambió, y que yo estoy asumiendo que no salió de su comuna, que es como
tonto. Y también que esto de contaminación, esto es ambiental. Entonces, ¿qué pasa? En contaminación no había tanta variabilidad entre comunas, pero en temperatura sí. En temperatura sí, sí. Ya, de contaminación no hay. Pero sí, Y lo mismo asumiendo que no hay, o que los factores mórbidos son más o menos homogéneos para toda la población, porque claro. no sabemos si esa mujer tiene preexistencia, que a lo mejor estando en el embarazo no llega a término y que no tienen que ser necesariamente, que el clima no afecta necesariamente, que hay otras cosas, ¿cierto? Sí, lo que estoy asumiendo que seguramente no tiene sustento es que eso es que se distribuye de la misma o casi al azar, y eso no afecta, o sea, no tiene nada que ver con la temperatura o con contaminación, pero seguramente no, particularmente para temperatura. Esas comunas donde hace más calor, tal vez son las comunas donde hay más comorbilidades, tal vez. Claro, porque, por ejemplo, mujeres con diabetes gestacional que hacen diabetes gestacional tienen mayor riesgo de tener un parto prematuro y no necesariamente a lo mejor es o a lo mejor estar más expuesta a calor aumenta ese riesgo. Sí, sí. Entonces ahí tendría que ser que la tasa o la prevalencia de diabetes gestacional es la misma en todas las comunas. Y me parece que no es así. De eso, claro. Y yo tengo otro comentario, también puede ser sugerencia. Utilizaste Cox, ¿no? Y en Cox, que es un riesgo proporcional, no tenemos el riesgo sin las variables y las covariables. Es algo muy metodológico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El riesgo se construye según las covariables que vas incluyendo, las variables explicativas. Ajá. Pero si utilizas un riesgo como riesgos competitivos, o sea, bajo otro supuesto que no sea Cox, es decir, que puedes estimar realmente la probabilidad del nacimiento pretérmino y puedas ver exactamente ese valor, porque el Cox, lo que entiendo es que es un constructo de estas variables covariables, o sea, está como el, el individuo de referencia según estas variables que vas incluyendo. ¿Me explico? O sea, no ves el riesgo real, sino ves el compuesto con todas estas variables. Entonces, si utilizaras en vez de riesgo proporcional a alguno otro con, no sé, con estas probabilidades, ¿cómo? O sea, revisión logística, ¿no? No, o sea, con Competitivo, es que como que voy a estimar en función de una variable cuánto pesa la otra, en lugar de todos comparados con el promedio de todas las variables. O sea, puede ser eso y también puede ser que con máximo likelihood tú sabes exactamente cuánto es el riesgo de tener el embarazo preterno. Entonces, sobre ese riesgo, ahí le vas calculando estas otras variables y puedes ver viendo realmente cuánto varía según estas variables explicativas o las que estás controlando, porque el Cox no te permite ver la intercepción, solamente puedes ver según las variables regresoras, que son las explicativas. Sí, habían dudas en el grupo como que porque este modelo como que no me gusta, no me logra convencer. Claro. Entonces calculamos también algunos modelos distintos, pero que para mí tenían la misma lógica, sí, de accelerated failure. AFT, no me acuerdo qué es la T, ahí, pero y dieron cosas no iguales, nunca van a ser iguales, pero parecidos. Y me parece que también en una versión como preliminar, también como típico regresión. Sí, yo estaba pensando si no hay mucho censo y pérdida de datos, como que igual podría usarse simplemente la revisión logística y facilitaría un poco la información. Lo que, bueno, para mí, tal vez porque ya lo he usado mucho, como que me gusta para este fenómeno, no para, tal vez no para ningún otro, pero porque es el tiempo al fallo. Es 30 semanas. ¿Tuvo o no tuvo? Ok, sigue.
31, Ya, no salió. No, entonces para mí es como el ejemplo. Sí, Siento que a veces como que la simpleza de la explicación puede ser más importante que la técnica. No, totalmente. Yo creo que utilizar un método que ayude a explicar y aclarar en vez de enfurecer como que, ay, si me piensas que me fui o no. Pero no, estaba pensando de que a lo mejor utilizando alguna otro de riesgo proporcional, o sea, porque la logística al final no está utilizando el tiempo, sino algún método que sea aplicado a al tiempo, análisis de supervivencia, ¿no? Sí, Otro. sí. Que a lo mejor podrías ver mucho mejor esa probabilidad protectora, o sea, porque te va a ayudar a ver en sí el riesgo del pretérmino, primero. Pero Claro. segundo, como ya no va a estar calculada según estos regresores, estas variables explicativas, vas a ver realmente cómo aumentando, ¿no? Cómo va variando esa intercepción de ese riesgo base. Pero está muy interesante. Luego podríamos conversar porque hay algunos datos acá que se tienen del centro de microdatos, que es con los GRDs, y ahí se pueden ver Es como el que se ve como bonita, pero también compleja. Sí, de eso estamos en conversación. Hay algunos estudiantes que quieren trabajar salud reproductiva. Y viendo estos datos, de hecho tenemos datos también de de material particulado que estamos realizando también con análisis de migración y yo creo que aquí pueden surgir nuevas colaboraciones y sobre todo tú que tienes más experiencia viendo estos indicadores que te explica más, ¿no? Pero está muy interesante. Pero me pregunta nada que ver, en el fondo si postulaste el G2, G3. No, seguí con Intertrans. Este fue a interdisciplina. Entonces, el siguiente proyecto es salgo de la región metropolitana, eso es un cambio, Chile Central, básicamente. Y agrego incendios. Qué bueno. Agrego incendios, agrego, sí es un cambio menor, pero bajo peso al nacer. Y agrego una estimación más para mi exploratoria, pero que siempre he querido como proxy de pérdida Sí, yo creo que como aborto espontáneo. Sí, yo creo que ese de abajo al nacer, Francisca tiene una. Esa Francisca no es nuestra Francisca. Sí, soy yo. Hola, Estela. Hola, Fran, ¿cómo estás? Bien. Un gusto verlos a la distancia. Eh, hola, yo quería preguntar por tus resultados preliminares que no los había visto. Y me entró la duda, ¿esos factores de protección en ozono no pueden ser una especie de efecto de superviviente? Porque los embarazos pretérminos se dan antes, eso significa que las personas más vulnerables ya tuvieron un embarazo pretérmino. Sí, sí, pero creo que eso también es una de las gracias, según lo que yo entiendo, de este tipo de modelo, que solo los que están en riesgo entra al como cálculo de esa semana. ¿Se entienden? Pero igual a lo que apunta tu pregunta es sesgo de selección, que creo que hay también un poco, bueno, lo que hablamos a veces es al inicio de algunos resultados, algunos artículos muestran un factor protector al inicio del embarazo y no será porque si afecta realmente una pérdida, eso ya pasó, entonces los que quedan aparece como un factor protector la exposición, no porque protege, pero porque en esa población de sobrevivientes, o sea, por eso como quería incluir eso en el próximo proyecto. Llevo 3 años, 4, intentando convencer a alguien a acompañarme a hacer ese análisis y nadie ha pescado, así que tengo que hacerlo yo. Eso. Gracias, Fran.
Bueno, Tenía el ¿alguien más segundito. tiene algún comentario o alguna pregunta para ir cerrando la sesión? ¿No? Gracias. ¿No? Entonces, ¿voy a cerrar la sesión online? Sí. Gracias. a Sí, quienes están- ¿y cuándo será la próxima cátedra? ¿Cuándo será la próxima? Sí. Ah, 13 de agosto, la próxima cátedra. 13 de agosto. 13 de agosto. Ahí vamos a usar el correo con toda la información. Ya, muchas gracias a quienes están conectados. Nos vemos. Chao, que estén bien. Te queremos. Chao. Chao. Chao.